Buen día, queridos hermanos, buen día, queridos amigos, buen día, queridas familias. Gracias por conectarse con nosotros en esta mañana. Estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a dar comienzo a este culto dominical. Lo hacemos en nuestros hogares, como siempre decimos, separados geográficamente, pero unidos en el Espíritu de Dios para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero pedirles que se estén autoconvocando en esta mañana alrededor de la mesa, en el living, en la cocina, en un dormitorio, en una sala de estar, en un patio de invierno, donde ustedes crean conveniente, pero toda la familia. Qué lindo sería que toda la familia ya estén congregados esperando la reunión para darle gloria a nuestro amado Padre Celestial. Así que en esta mañana les invito a que hagamos una oración en esta mañana y luego vamos a participar de las alabanzas. Allí donde estás, Padre, te damos gracias por el día de vida. Venimos delante de tu presencia para pedirte perdón por todos nuestros pecados, faltas y debilidades. Y pedirte, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu paz, tu unción, tu gracia venga sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido que te manifiestes en cada hogar y en cada familia representada, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora a continuación derrama un espíritu de alabanza y de gratitud en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos, soy el pastor Julio Belén del Ministerio Jesucristo es Vida y te doy la bienvenida en esta mañana. Así que vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Deja que el gozo del Señor fluya en tu vida en esta mañana y en tu casa. Aleluya, vamos con las palmas. Solo quiero ver
hermoso pedir que Dios abra los cielos sobre tu vida, la mía, sobre nuestro hogar, hermanos, que sobre la familia. Qué importante que Dios abra los cielos. Y es el deseo de mi corazón que Dios lo pueda hacer en tu casa y en la mía, en tu vida y en la mía. Gloria a Dios. Allí donde estás, te pido de que no te distraigas en esta mañana. Estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Seguimos alabando su nombre. Aleluya. Vamos con gozo. Vamos, hermano. Toda la iglesia del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queremos saludar a todas las familias del Ministerio Jesucristo es Vida. A todos los hermanos que nos están mirando a través del Facebook Live. A todas las familias que nos están mirando y los que nos van a ver a través de YouTube. Así que bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Así que, hermanos, bienvenidos. Soy el pastor Julio Belén del Ministerio Jesucristo es Vida. Te quiero dar la bienvenida en esta mañana. Saludamos a los diferentes hermanos que nos ven en otros países. Nuestro saludo a todos ustedes. Queridos hermanos, en esta mañana quiero ir a la palabra del Señor. Quiero que te quedes allí. Hemos
acortado los plazos de la transmisión para que todos puedan estar, y queremos usar de un horario prudente también, porque donde hay orden también se manifiesta la bendición del Señor. Y queremos también ser prudentes en el tiempo a desarrollar los mensajes, tanto los devocionales como las prédicas de los días domingo. Así que en esta mañana vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Es un pasaje muy conocido, tantos mensajes que se han extraído de este pasaje bíblico y los que se van a seguir extrayendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es tan actual en estos tiempos, sobre todas las cosas que estamos viviendo. Así que, perdón, en esta mañana les invito a que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 37 del libro de Ezequiel. Allí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer del capítulo 37, versículo 1 al 10. Lo vamos a hacer rapidito en esta mañana, la palabra del Señor. Así que, muy bien. Una mañana muy fría y una noche muy fría hemos tenido, así que abríguense bien y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Ezequiel, el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 1 del libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana la bendita palabra del Señor, que nos dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Hasta aquí la palabra del Señor. Luego ustedes pueden leer todo este capítulo, que es algo maravilloso. Es un capítulo profético, es algo maravilloso. Pero en esta mañana quiero compartirles algo maravilloso que hace 15 días el Señor puso en mi corazón. Y orando al Señor, el Señor me confirmó esta palabra que había sentido, y la quiero soltar e impartir en esta mañana en fe hacia ustedes, para que el Señor nos ayude en estos tiempos de cuarentena y de pandemia, tiempos difíciles, hermano. Anoche estaba escuchando el anuncio del presidente de la nación. Tal vez en estos momentos no sé cómo te encontrarás, si estás animado o animada, si estás triste, si estás preocupado, preocupada. Es lógico, como somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero en esta mañana, sobre esta situación, sobre tu necesidad y la mía,
quiero que nosotros pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y que escuchemos la palabra que voy a compartir en esta mañana. Hoy voy a predicar bajo el título La fe que se sobrepone a la realidad. La fe que se sobrepone a la realidad. ¿Qué es lo que es sobreponerse? Te voy a dar un ejemplo. Es poner algo sobre otra cosa. Te voy a dar un ejemplo en esta mañana. ¿Por qué nosotros los cristianos evangélicos, los pastores, oramos por milagros y oramos por los enfermos? Ahora, esto no significa que el enfermo no esté viviendo o sintiendo una realidad física o una necesidad. No estoy hablando de eso, que no va a sentir. Pero ¿qué es lo que es la fe que se sobrepone a la realidad? Este paciente tiene un diagnóstico médico. Ahora, ¿cuál va a ser la fe que se va a sobreponer? El diagnóstico dice que la persona está enferma de tal o cual enfermedad. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, sobre ese diagnóstico que está apuntando y señalando una enfermedad, está demostrando una patología, vamos a soltar una palabra de fe, creyendo que el enfermo se puede sanar, que el paralítico se puede levantar. Anoche me estaba acordando de un milagro que el Señor hizo en una congregación a donde fuimos. Cumplían 45 años de aniversario y fuimos a esta iglesia. Y usted no sabe que sucedió algo maravilloso, porque luego de la prédica comencé con la administración. Y justo en ese momento, una señora entró con sus 3 hijos. Un hijo mayor, lo seguía una hija mujer y una hija más chica. Y la hija del medio estaba en una silla de ruedas. Y automáticamente cuando yo me paro, yo sentí la voz del Espíritu de Dios que me dijo, orale porque ella se va a levantar. Ella tal vez no pude entrar en un diálogo fluido con su mamá. Pero automáticamente cuando yo me paro frente a esta chica que estaba en una silla de ruedas, su mamá se interpuso para darme el diagnóstico que tenía. Y yo le dije que se quedara tranquila porque Dios es el que tiene la última palabra en todas las cosas. Y usted no sabe que cuando yo oré y puse mis manos sobre ella y di en el nombre de Jesucristo una orden de parte del Espíritu de Dios que se pusiera de pie, la chica se puso de pie y fue tan grande el impacto en su mamá y en sus hermanos que saltaron hacia atrás. Yo le estoy contando este testimonio, pero yo puedo sentir en este lugar la presencia de Dios. Y fue algo maravilloso porque cambió la historia de esta familia. Entonces en esta mañana quiero compartirle que la importancia de que nosotros empecemos a creer, porque la fe es una acción y a veces nosotros decimos con palabras sí creo, pero no nos accionamos. Y la fe, alguien dijo que es poner un pie donde no hay lugar. La fe es mirar lo que otros no ven. Entonces, eso es sumamente importante que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, comencemos a desarrollar, porque la fe es como un músculo. Yo puedo tener la fe, pero a lo mejor mi fe no es consistente, es una fe flácida. Es una fe que no tiene contextura. Es una fe débil. ¿Por qué digo que la fe es como un músculo? Porque cuando usted va a un gimnasio y comienza este brazo, que tal vez está dejado porque usted sabía que hay uno de los brazos que tiene, el brazo que más usamos tiene más fuerza que el otro. Porque
permanentemente lo estamos usando. Y así es el músculo. Cuando el músculo se empieza a ejercitar, los primeros días te va a doler hasta los párpados. Te va a doler todo el cuerpo, las clavículas, los músculos, el codo, los tejidos. ¿Por qué? Porque algo que estaba estático, algo que no estabas dándole la utilidad o la motricidad que necesita, se comenzó a poner en funcionamiento, y lo que te duele hoy, mañana te va a superar en fuerza, en resistencia, en capacidad, en ayuda. Y esto es algo glorioso, es algo valioso. Así tiene que ser la fe. Cada día, y sobre todo con los tiempos en que estamos viviendo, necesitamos ejercitar, por así decirlo, este músculo de la fe. Necesitamos empezar a trabajar en esta área de nuestras vidas. Porque a veces creemos que Dios puede hacer, es más, y oramos por otras personas para que Dios haga un milagro en otras personas, que escuche nuestra oración a favor de un ser querido, de un vecino, de un pariente, una familia de amigos. Pero cuando me toca orar por mí y creer que Dios puede hacer un milagro en mí, automáticamente se nos bajan las defensas, por así hablarlo. Se nos bajan las defensas. Y no creemos que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Es más, a veces oramos y pensamos que no sé si Dios habrá escuchado nuestra oración. Por eso el Señor dice, pedí y no recibí, porque pedís mal. Tenemos que aprender a creer que Dios puede hacer un milagro. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 37, versículo 1 del libro de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Eran esqueletos, eran restos fósiles de un cuerpo humano. Quiero decirles que este era el escenario, esta era la realidad que estaba viviendo Ezequiel. Dios lo llevó y lo puso en el centro de una escena real y física. Lo llevó a un valle donde estaba lleno de huesos, y los huesos estaban secos, completamente secos. Eso hablaba del tiempo en que esas vidas habían caducado, habían fallecido, habían muerto. Y Dios lo lleva con un propósito. Y esto es lo que quiero que nosotros también veamos. Que el escenario no cambie tu fe. Que el escenario y la realidad en que vos y yo a veces vivimos no nos robe los milagros, no nos robe la fe. Por eso en esta mañana estoy predicando bajo el título La fe que se sobrepone a la realidad. Esta era la realidad de Ezequiel. Dios lo había puesto sobre un montón de huesos de muertos, sobre un montón de esqueletos. Y en el versículo 3, dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo creo que Ezequiel tenía fe, pero en ese momento no la accionó a la fe. Es más, le dijo, Señor, vos sabes, o sea, no se jugó. No se jugó. ¿Y cuántas veces nos pasa esto que nos quedamos estáticos? Que a veces nos cuesta jugarnos por una causa cuando necesitamos aplicar la fe.
en nuestras vidas, en nuestras oraciones. ¿Cuántas oraciones hemos hecho por compromisos? Pero tal vez nos faltaba ese ingrediente, o sazonar esa oración con este ingrediente llamado fe. Por eso es tan importante que nosotros veamos los tiempos en que estamos viviendo. Las quejas no van a cambiar tu realidad ni la mía. Lo que puede cambiar la realidad en la que vivimos es nuestra fe. La fe puede cambiar tu realidad y puede cambiar la mía. La fe puede suplir tu necesidad y la mía. La queja no lo va a hacer. La queja le da honra y gloria al diablo, a Satanás. Mientras que la fe glorifica a nuestro Padre Celestial. Les quiero contar a ustedes rápidamente un milagro que Dios hizo hace aproximadamente 3 años. Y no muchos lo saben a este milagro. Ustedes no saben que a mi hijo, a uno de los varones, a mi tercer hijo varón, le robaron de su puesto de trabajo el auto. Y una noche me llama como a la 1:30 de la mañana para decirme que le habían robado, le habían sustraído, le habían secuestrado su auto, se lo habían llevado. Entonces, salimos con mi esposa, pusimos en marcha el auto y nos fuimos. Era en el centro de Córdoba, nosotros vivimos fuera del ejido de Córdoba, vivimos aquí en las Sierras Chicas, en un lugar serrano que se llama Sal Si Puedes, aquí en la provincia de Córdoba, Argentina. Y sabe que fuimos a ese lugar y los retiramos de su trabajo, a mis 2 hijos varones que trabajaban en el mismo lugar, los llevamos, fuimos a comisaría y nos quedamos aproximadamente hasta las 2:10, 2:15 de la mañana, donde lo atendieron para que ellos pudieran realizar las denuncias. Y empezamos a venir hacia casa. Imagínense el estado de mi hijo. Era su primer auto, estaba muy angustiado, muy triste. Y en el trayecto, a unos 30 kilómetros de nuestra casa aproximadamente, me pregunta mi esposa, ¿cómo estás? Y yo le dije, estoy muy bien, porque yo sé que voy a encontrar el auto. Y me dijo, ¿por qué? Porque Dios me dio una palabra. Escuche esto usted. La fe que se sobrepone a la realidad. Yo le podría haber dicho, ¿a vos te parece? Mira la situación. El primer auto de mi hijo Samuel y se lo robaron. ¡Qué injusticia cuando ellos son músicos, buscan a Dios, se esfuerzan no porque son los mejores y los hijos del pastor, sino porque tratan de hacer las cosas bien, estaban trabajando, no andaban de farra, no andaban de fiesta, estaban trabajando. ¿A vos te parece que injusticia? ¿Podría haber dicho eso? Sí. Lo podría haber dicho porque esa era la realidad que estábamos viviendo como familia. Pero eso no fueron las palabras que salieron de mi boca. Porque no tengo que ser pastor detrás de un púlpito, cubierto con un saco, con sobre todo una campera. No puedo limitar la fe a la iglesia, a los metros cuadrados de la iglesia. Yo tengo que ser un siervo de Dios y un hombre de fe en todos los ámbitos donde me mueva. En el taller que nosotros tenemos como negocio, en mi casa, entre mi casa y la iglesia, entre la sociedad de hoy, en el centro, a donde quiera que vayan familiares, en casas de amigos. Yo tengo que ser un siervo de Dios en todo momento. No puedo sacarme la investidura. Porque decir, no, ahora estoy en la cancha y un ejemplo y suelto una barbaridad por mi boca y después en la iglesia digo gloria a Dios. No. Yo tengo que ser un siervo de Dios en todos los ámbitos de la vida. Y solté una palabra de fe sobre la pregunta que me había hecho mi esposa. Y no dudé. Fíjese que Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿qué ves?
¿Vivirán estos huesos? Y no sé, Señor, ¿vos lo sabes? No. Nosotros tenemos que tener fe. Señor, mira, si fuera por mí, tal vez yo no crea, pero con vos, Señor, todo es posible. La Biblia dice, la palabra de Dios, ¿habrá algo imposible para mí?, dice el Señor. Que tu realidad no mate tu fe. ¿Qué ves hoy? Y veo, pastor, que estamos encerrados acá, ya vamos para más de 60 días, al final, no sé. Yo entiendo toda esta realidad, porque esa es tu realidad y la mía. Ahora, sobre esta realidad, soltemos una palabra de fe y declarémosla. A lo mejor yo no tengo esa palabra de fe, pero puedo soltar la palabra de Dios sobre la realidad que estoy viviendo. ¿Y cuál sería en este caso? Pastor, mire, no sé qué va a pasar mañana, pero si algo tengo que decir, voy a declarar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces estoy contrarrestando lo que la realidad me quiere impartir, lo que el temor de la realidad me quiere cautivar. ¿Se dan cuenta lo que le estoy diciendo? Por eso es tan importante que yo sobre la realidad que vivo permanentemente esté soltando una palabra de fe. Porque esto es lo que va a cambiar mi realidad. ¿Y sabe qué sucedió? Dios me había dado una palabra y yo la compartí con mi esposa. Yo sé que Dios nos va a dar el auto. Y usted no sabe que cuando yo venía en mi vehículo, hermano, se lo digo delante de la presencia de Dios. No soy de decir Dios me habló porque por decir Dios me habló. Pero mire lo que les voy a contar. El Señor me dio una palabra que cambió la historia de mi vida y cambió la realidad de ese momento. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que hablara a todas las empresas de taxis y de remises. A todo esto veníamos por la ruta porque nosotros vivimos a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ustedes no saben que cuando llegué a mi casa era una noche de invierno, muy fría. Me metí en cama, pero tomé mi teléfono fijo y empecé a llamar a las empresas de taxis y de remis. Y les compartí. Y usted no sabe que antes que llegara aquí a mi casa, en la ruta, encontré un puesto policial y les conté lo que me había pasado y dejé la patente del vehículo y seguí. Hice todo lo que una persona tiene que hacer, pero con dirección de Dios. ¿Qué sucedió? A todo esto eran las 2:30 de la mañana, cuando yo terminé de hablar a las empresas. A las 3, escuchen bien, a las 3 menos 10 de la mañana, a las 3 menos 10 de la mañana, me llama una empresa de taxi y me dice, señor Belén, sí, le hablo de la empresa tal. Hola, le dije, gracias por llamarme. Sí, te escucho. ¿A usted le robaron un auto así, 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 así? Sí, muy bien, lo encontramos. Uno de los choferes, bendito sea Dios, uno de los choferes de nuestra empresa lo está mirando. Le han sacado las 4 ruedas, pero el auto está ahí. ¿Sabe qué hice? Le dije, muchísimas gracias. Terminé de hablar con ellos, corté el teléfono, llamé a la policía de la zona. Y saben, fueron 4 patrulleros porque donde el vehículo estaba era una zona roja. Nos quedamos allí. Yo llegué aproximadamente a las 3:30 de la mañana a ese lugar. Y me quedé hasta las 11:30 de la mañana que vino la grúa del seguro. Y nos llevaron el vehículo. Ahora preste atención lo que sucedió. No solamente que Dios, a través de su dirección, encontramos el vehículo, porque le voy a explicar. Si yo no tengo la dirección de una familia, yo puedo saber el nombre de la calle donde vive,
pero está incompleta. La dirección completa es cuando yo tengo el teléfono de la familia, la calle donde vive y la numeración. Entonces puedo decir que yo tengo la dirección completa. Cuando yo tengo la dirección me voy a ahorrar el tiempo. No voy a andar divagando, no voy a andar perdido, sino que tengo la dirección. Así pasa cuando Dios suelta una palabra sobre nuestras vidas. Tenemos la dirección de Dios. Dios me devolvió el vehículo, pero présteme atención, por favor. No solamente eso, llevaron secuestrado el vehículo a la policía para hacerle los peritajes necesarios. Me acordé de un pastor amigo. Este pastor es perito, jefe de los peritos. Y le llamé por teléfono. Escuche esto. Y me dice, hola Julio, ¿cómo te va? Le dije, hermano, perdona que te moleste, estoy en esta comisaría, en la comisaría tal y tal. Anoche me robaron el vehículo, me lo han traído secuestrado aquí para hacerle peritaje, pero justo se presentaba un feriado. Y le dije, no lo voy a poder retirar, ¿me podés ayudar a ver cómo puedo solucionar esto por la distancia en que vivimos? Estoy a la vuelta, dice, en la casa de mi papá. Fíjese, no tenía que cruzar la ciudad, estaba a la vuelta de la comisaría. Mire Dios cómo hace las cosas. Vino, nos gestionó todo. Tenía justamente un compañero que vive cerca, lo peritaron al vehículo en ese mismo momento. Y llamé a un pastor amigo que tiene una gomería grande y le dije, hermano, me pasó esta situación. ¿Qué te pasa? Me robaron el auto y me robaron las 4 ruedas que te compré. Tenía llantas y ruedas nuevas. Y me dijo, quédate tranquilo, te armo 4 nuevas más. Vení a buscarlas, pero no tenés usada porque no tengo plata en este momento. Después arreglamos eso. Y sabe una cosa, me traje el auto andando. Dele un aplauso al Señor allí donde usted está. Yo se lo doy aquí con mi familia. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios puede hacer cuando tenemos una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Y así te puedo contar cientos de testimonios de lo que Dios hizo. Un día estaba trabajando haciendo la rampla del garage de mi casa. Estaba sin trabajo. Me habían donado media bolsa de cemento antes que se le endureciera a esta familia, me la donó. ¿Sabe de a dónde sacaba? Porque tenemos que, cuando nos faltan los recursos a veces, tenemos que tener creatividad y fe para lograr un propósito. ¿Y sabe qué sucedió? Yo sacaba la arena de la orilla de la calle. En ese tiempo no estaba ampliada la ruta que tenemos hoy. Y usted no sabe que empecé a hacer mezcla en 2 baldes de albañil y empecé a hacer la rampla de la entrada del garage de mi casa. No tenía ni auto en ese tiempo, pero yo me accioné en hacer la rampla porque creía que Dios me podía dar un vehículo. Y usted no sabe que mientras estaba arrodillado, yo estaba orando al Señor, estaba orando al Señor y haciendo la mezcla, y Dios me dio una palabra. Me dijo el Señor así, y lo digo nuevamente en la presencia de Dios. Yo escuché la voz audible del Espíritu Santo que me dijo, prepárate porque a las 10 de la mañana te van a venir a buscar. Y usted no sabe que yo había estado orando, porque esto no funciona de una manera mágica. Nosotros estábamos orando por un milagro, yo me había quedado sin trabajo. ¿Y sabe qué sucedió? Entré a mi casa y le dije a mi esposa, llorando, cuando ella me ve me dice, ¿qué te pasa? Le dije, escuché la voz del Señor audible y me dijo que me prepare porque a las 10 de la mañana me van a venir a buscar. Y fue algo glorioso, porque no teníamos ni para comer. Yo la he pasado. No es que no te entiendo,
es que sobre esa situación que tal vez estás viviendo, tenés que soltar una palabra de fe, porque esa palabra de fe va a ser la que va a contrarrestar y se va a sobreponer sobre la realidad en que estás viviendo hoy tal vez. Y nos abrazamos con mi esposa, teníamos los niños chiquitos. Y te cuento algo, me bañé y a las 10 de la mañana vino el jefe de gobierno de este pueblo a buscarme. Golpeó la puerta y me dijo: señor Belén, sí, necesito que se presente en la municipalidad porque una empresa multinacional lo está buscando y lo quiere contratar en blanco. ¡Aleluya! Dije: gracias, Señor, porque esa actitud de fe cambió mi realidad. Porque esa actitud de fe cambió mi realidad. Eso me hizo ver que Dios es real. Yo conozco un Dios vivo, no un Dios de historia. Un Dios que se manifiesta y que suple las necesidades. Pero déjame decirte que en esta mañana te estoy hablando de un Dios que nunca llegó tarde, ni a mi casa, ni a mi vida. Y sobre todo cuando en un hogar hay niños pequeños. Dios cambió la realidad en que estaba viviendo. Porque cuando hay necesidad te ves pobre, te sentís pobre. Y un hombre se dignifica con el trabajo. Yo sé lo que tener, ojalá sea 100 pesos en el bolsillo. Pero también sé cuando no es tener un peso ni que poner en la mesa. Por amor al tiempo no te cuento todas las peripecias que tuve que pasar en la vida. Pero mi fe, ese músculo que era flácido, se fue consolidando en el tiempo. Hoy me siento con fuerzas para decirte que soltés una palabra sobre el momento en que estás viviendo. Que soltés una palabra de fe sobre el momento en que estás pasando. Que no te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Créele a Dios, porque Dios nunca llega tarde. No llegará en mi hora, en tu hora. Él llega en el momento justo. Y eso es lo que debemos creer nosotros, los hijos de Dios. Por eso el título de mi mensaje: la fe que se sobrepone a la realidad. Ezequiel estaba viviendo eso. Dios lo llevó con un panorama, imagínate. Es como que a vos y a mí nos llevan a un montón de... nos paran en una montaña de residuos. ¿Qué ves? Esa es la realidad que vemos nosotros. Pero Dios ve mucho más allá. Dios ve lo imaginable. Dios ve lo que nosotros no vemos. Por eso es tan importante que nosotros nos metamos en el corazón de Dios. ¿Y cómo hago, pastor? A través de la oración. Empezá a tener los sueños de Dios. Empezá a creerle a Dios. Y esta es la importancia. Dios no avergüenza a los que creen en Él. Dios no avergüenza a los que creen en Él. Fíjate lo que dice, verso 37. Capítulo 37, del versículo 3 y 4. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios puede cambiar la realidad de cualquier escenografía. ¿Sabe por qué el diablo trabaja en la escenografía? Porque todo entra por los ojos. Si vemos cosas lindas, decimos es lindo. Si vemos cosas malas, decimos son cosas malas. Porque el diablo nos muestra una realidad. Pero nosotros, los hijos de Dios, no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Porque por fe andamos y no por vista, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Juan capítulo 11, verso 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si nosotros no le creemos a Dios?
Creemos en aquellos que se quejan, en las quejas. Pero ¿cuánto nos cuesta? Por eso tenemos que acompañar lo que leemos con lo que creemos y lo que creemos con lo que hacemos. Porque no puedo leer una cosa y citar un versículo bíblico, pero no le creo al versículo bíblico y no me acciono. O sea, tengo que leer la palabra de Dios, ponerla en práctica, accionarla y tener fe de que Dios me va a dar resultados óptimos. Entré a una empresa multinacional y Dios nos bendijo. Dios nos bendijo. Te voy a dar la clave. ¿Cómo para ir cerrando en esta mañana? ¿Cómo cambio mi realidad y la realidad de mis hijos todos los días? ¿Sabe qué hacemos? Oramos. Y nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y oramos así, le decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, en este día, que envíes los clientes a nuestro taller. Y Señor, le digo, ayúdame a vender los repuestos que tengo. Y nosotros podemos ver cómo la mano de Dios trae a la gente. Nosotros tenemos los carteles, pero Dios trae la gente. Me pasó hace algunos años. Yo oraba para que Dios me diera trabajo y tenía una camioneta. Y usted no sabe que, mire, no oremos para que Dios haga todas las cosas. Hay una parte que la hace Dios y hay una parte que la tengo que hacer yo y la tenés que hacer vos. ¿Y sabe qué hice? Porque yo oraba para que Dios me enviara a los clientes, pero yo tenía la camioneta al fondo. Le empecé a sacar a la calle, pero la gente no sabía que yo hacía flete. ¿Y sabes qué hice? Le hice hacer unas calcamonías a la camioneta y le puse en los costados de la puerta. Allí le puse mi teléfono fijo y mi celular y en letras grandes decía flete. La saqué en punta hacia la calle y ¿sabes qué sucedió? Empezaron a venir los clientes. A veces pensamos que esto es mágico, que la solución es mágica. Oramos para que Dios haga todas las cosas y que envíe un ángel. No, escúchame. La realidad va a cambiar cuando yo haga la parte que me corresponde. Dios no necesita que vos y que yo le ayudemos. Los que necesitan que nos ayudemos somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer las cosas para ayudarnos nosotros mismos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan importante ver la realidad. Algunos te van a criticar, te van a decir: vos estás loco, estás loca, no te das cuenta de la realidad. Sí, esa es la realidad. Pero sobre la realidad vamos a soltar una palabra de fe. Sobre la realidad vamos a soltar una palabra de fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? No. A un hombre le preguntaron. Fíjate lo que le preguntaron. Un alumno, él era profesor, ya vas a saber quién es. Y le dice: profesor, ¿qué está queriendo inventar ahora? Y él le contesta: quiero encerrar la luz en un frasquito. Muchos se le rieron, porque esa era la realidad. ¿Qué está inventando hoy? A ver, ¿qué querés hacer hoy? Y voy a levantar una tapia. No la hagas, déjala así nomás. Y mira, ¿para qué va a perder tiempo? Mentalidades. La fe, para mostrarse la fe, necesita una acción tuya y una acción mía. Y sabe que este hombre se llamó Thomas Edison. Y él encerró la luz en una lamparita, en un frasquito, en ese tiempo. Lo criticaron a un hombre que está en la Biblia, en la palabra de Dios,
Porque un día algunos lo escucharon que dijo, Sol, detente en Gabaón. Ahora, yo voy a traerlo a esta realidad. ¿Qué le parece a usted si usted escucha a un vecino que le hable al sol? ¿Qué es lo que van a decir? La cuarentena a esta persona la está trastornando. Escucha lo que dice. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre fue un hombre de Dios y quedó registrado en la historia del Antiguo Testamento. Le doy su nombre, Josué. El sol se detuvo en Gabaón por la oración que él hizo. ¿Sabe por qué? Porque no fueron solamente palabras. Fue una confesión de fe, de creer que Dios lo puede hacer. Le cuento otro testimonio. Padre, como le dije, trae los clientes a mi taller, porque nosotros brindamos un servicio. ¿Sabe quién lo hace? El que les está hablando. Yo oro de esta manera, pidiéndole a Dios. Nosotros abrimos el negocio para brindar un servicio de algunos repuestos y servicio de mano de obra. Pero los clientes los trae Dios. Si vos querés que Dios empiece a actuar a tu favor, tenés que accionarte. Yo te preguntaría lo mismo que Dios le preguntó a Ezequiel. ¿Qué ves? Cuando te digo ¿qué ves? No te estoy diciendo vos tenés que negar tu realidad. No. Cuando te digo ¿qué ves? Quiero decirte cuál es tu realidad. Te estoy preguntando cuál es tu realidad. Pastor, tengo esta situación. Tengo problemas tal vez en mi matrimonio, con un hijo, en la economía. Bien. Ahora suelto una palabra de fe. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia, la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos conocimiento bíblico, no podemos contrarrestar las realidades, las escenografías que el diablo nos presenta para confundirnos y para decir que no hay solución para tu problema o para tu necesidad y la mía. Que Dios siempre llega tarde. No. ¿Qué estás viendo? ¿Sabe qué sucedió? Sucedió algo maravilloso. Dios lo empezó a guiar. Por eso digo que es tan importante la dirección de Dios. Le empezó a decir, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Deciles que vivirán. Y declarale que yo voy a poner tendones y carne sobre ellos. Y él empezó a declarar. Fíjese qué importante es cambiar la declaración que podemos tener hoy. Qué importante que es cambiar la queja por la palabra de Dios. El estado de ánimo, la realidad y la atmósfera de tu casa y de la mía puede cambiar cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra del Señor. Así que allí donde vos estás, la fe que se sobrepone a la realidad. ¿Qué estás mirando? Decime, ¿qué estás mirando? ¿El problema? Dios es más grande que tu problema y el mío. ¿Qué estás mirando? ¿La necesidad? Dios es más grande que tu necesidad y la mía. ¿Estás mirando la enfermedad? Dios es más grande que tu enfermedad y que la mía. ¿Qué estás mirando? ¿Leyendo un diagnóstico médico? Dios es más grande que ese diagnóstico. Hay que creerle a Dios y buscarle a Dios. Porque es necesario, dice la Biblia, que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Y Él te va a premiar si nosotros le buscamos en oración. Si nosotros cambiamos nuestra actitud. Si nosotros dejamos de actuar mal y de obrar mal, Dios va a bendecir tu vida. La bendición de Dios va a caer sobre tu casa y sobre la mía. Y en tu casa, quiero que me entiendas, cuando digo casa, estoy apuntando a tu familia, porque es allí donde vive y convivís con tu familia.
con tus afectos, con tus seres queridos. ¿Sabe dónde empieza la bendición de Dios? En casa. Si queremos que Dios cambie nuestra realidad, empecemos a cambiar nuestra visión. Porque a veces hablamos y creemos de acuerdo a lo que vemos y no de acuerdo a lo que Dios dice. Yo te puedo decir, no sé si esta cuarentena se va a cortar ahora el mes que viene cuando dicen. No sé, porque nos tienen de mes en mes. Lo que dijeron 15 días lo llevaron a 30, ya llevamos más de 60. No sé, porque el hombre es así. Las promesas de los hombres son así. Las promesas de los políticos son así. Pero Dios promete y cumple. Y voy cerrando en esta mañana este mensaje. En el año 2002, el Señor a través de mi pastor nos habló. En el año 2002, te estoy hablando hace 18 años atrás, nos dio esta palabra en la casa de oración que teníamos aquí en nuestro hogar, antes de que nosotros fuésemos pastores. Y la esposa del pastor dijo, tengo una palabra para los chicos. En ese tiempo éramos los chicos. Y el pastor le dijo, decíselas. Y ella dijo, así dice el Señor. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso fue en el año 2002. ¿Sabe qué me pasó en el año 2003? Casi me morí. Me llevaron internado a un hospital de Jesús María y me abrieron de acá hasta aquí. Y una de las enfermeras, ¿sabe qué me dijo? Que cuando me abrieron era tan grande la infección que tenía hasta gusanos. Vos fíjate, Dios me da una promesa y el diablo me quiere matar. Yo te voy a dar una promesa hoy, una palabra de Dios, y el diablo la va a querer anular, a decirle, este está loco el que está hablando. ¿Sabe por qué? Porque él no debe estar pasando lo que vos estás pasando. Así viene el diablo a robar la bendición de Dios. Se lo dijo a Eva cuando Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol. ¿Sabe qué le dijo Satanás? Con que Dios dijo. Y así viene de una manera sutil Satanás para decirte, con que el pastor, este pastor dijo, con que el pastor Julio Belén te dijo eso. ¿Y quién es él? ¿Quién se cree para decirte que Dios puede cambiar tu historia? Yo te estoy hablando de un Dios real. No de un Dios de historia. No de un Dios del pasado. Un Dios que se revela y se manifiesta todos los días en nuestra casa. Y lo quiere hacer en tu casa y en tu vida y en tu familia. ¿Y sabes qué sucedió? Sucedió que cuando mi pastor vino y oró por mí, esa misma noche mi realidad cambió. Para la gloria de Dios. Mi realidad cambió. Y así, con este mensaje que te estoy dando, Dios me permitió cambiar realidades de muchas familias, como una niña que en una de mis campañas llegó cuando ya se apagaron todas las luces, porque había terminado la campaña, la hicieron en una emplanada. Y sus padres la trajeron en un auto pidiendo por favor si podíamos orar por ella. Esta chica tenía obstruida la pelvis. Sus piernas estaban completamente entumecidas y cruzadas. La pierna derecha sobre la pierna izquierda. Hace 2 años atrás la encontré en una iglesia. ¿Y sabés qué me dijo? Que lo que los médicos habían determinado, que ella no iba a poder ser mamá, no iba a poder jugar y que estaba confinada a una silla de rueda. Ella es mamá de 3 varones. Escúchame bien. Trabajó en la Fuerza Aérea para que vos veas, camina y Dios la ha sanado por completo. Dale un aplauso al Señor. Esta es la realidad que Dios puede cambiar sobre un diagnóstico médico. Cuando alguien te dice esto no va más, Dios dice, por favor, mírame a mí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en esta mañana? Quiero bendecir a todos los hermanos. Quiero agradecerles a nuestro ministerio por su fidelidad, por su compromiso con la iglesia. Quiero bendecir al pueblo de Dios y a aquellos amigos que nos están mirando. Soy el pastor Julio Belén del Ministerio Jesucristo es Vida. Comunícate con nosotros a través del Facebook Live.
comunícate con nosotros a través de YouTube o tal vez a través del WhatsApp, perdón. Hermanos, en esta mañana quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por los que me están mirando en este momento, por los que me van a mirar y por los que me van a escuchar. Señor, toca sus vidas. Señor, cambia la realidad en que están viviendo. Ayúdalos a crecer en la fe. Señor, te bendigo, pero como dice el dicho, lección no aprendida, lección repetida. Señor, ayúdanos a mirar la vida del reino y a mirar la fe como un instrumento de alcance. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hace milagros en los hogares. Bendito Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Empezá a usar la fe como un instrumento de alcance para traer lo que está en el mundo espiritual al mundo físico y natural. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la fe se sobrepone a la realidad en que vivimos. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a cantar una alabanza en esta mañana para despedirnos. Dios les bendiga a todos. Les mando un abrazo grande, un beso grande a todos los hermanos de nuestro ministerio y a todos los hermanos que nos están mirando en esta mañana. Dios les bendiga ricamente. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día miércoles a través del Facebook Live. Nuevamente, Dios les bendiga ricamente. Cualquier necesidad, pedido de oración, comunícate con nosotros. Bendiciones.
nombre